Le concedemos la palabra a la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer. Doctor Wilson Cubides, levanta la tapa, esa, y hunde el botón. Perfecto, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, doctor González. Gracias a la comisión y al Senado por invitarnos. Es un honor y qué bueno estar aquí, primero allá en presencia del jefe mayor que es Dios, para que nos ilumine a todos, para pensar las cosas como se deben pensar y llevar a que se tomen las decisiones que debamos tomar en beneficio de la comunidad. Bueno, como ustedes lo saben, la Liga Colombiana contra el Cáncer es una entidad sin ánimo de lucro de 64 años de existencia, que está presente en casi todas las regiones del país con sus seccionales y capítulos. Y bueno, y como decía el senador González, vemos desde la región la problemática del cáncer. Bueno, y aquí con los diferentes actores que están sentados hoy, a los cuales admiramos y compartimos mucho, tenemos, digamos, un reto muy importante enfrente. Y ese reto se llama, o más bien se resume en una palabra: responsabilidad. Tenemos que ser muy responsables de lo que estamos haciendo, pero también de lo que vamos a hacer. El cáncer, usted lo decía, senador, no tiene ni color político, ni tampoco distingue entre estrato o nivel socioeconómico. El cáncer nos ha tocado a todos. Las estadísticas lo demuestran a nivel mundial. Incluso se habla de que entre el año 2020 y el año 2030 el cáncer está planteado para que crezca a nivel mundial en un 30%. Y nos llama mucho la atención, por ejemplo, esos cambios epidemiológicos en donde los más jóvenes ya están padeciendo cada vez más cáncer. Eso hace muchas preguntas. Pero bueno, hablemos de, digamos, de que Colombia es un país que a nivel internacional ha mostrado muchos avances en el aseguramiento y también en la prestación de servicios. Yo tengo la oportunidad de, además de pertenecer a la Liga Colombiana contra el Cáncer como médico, como director ejecutivo, soy docente universitario, y en la cátedra que yo dicto en la Universidad Javeriana en los posgrados de Administración de Salud y Salud Pública, en donde vemos gestión financiera del sector salud, vemos como, por ejemplo, en los indicadores de la OCDE a nivel internacional, nosotros tenemos incluso mejores indicadores que países desarrollados, como usted lo decía, senador, que por ejemplo de Estados Unidos. No quiero decir con ello que estemos en el paraíso, no, pero que sí tenemos, primero que todo, unos profesionales muy capaces, con muchas potencialidades en todos los niveles, tanto asistenciales como administrativos. Tenemos unas instituciones que son excelentes en su labor, y tenemos un sistema de salud que en la medida en que lo transformemos y lo llevemos a hacer cada vez mejor, pues va a generar sobre todo más impacto. Pero hay que hacer ciertas reflexiones. Los retos hablan de que el cáncer, en primer lugar, y usted lo decía con el proyecto de ley y lo que se ha hablado del cáncer oculto, del valor oculto del cáncer en general a nivel social, y es que nosotros a veces vemos el cáncer como simplemente estadísticas, hablo de la sociedad en general, ¿no? Pero, incluso hacemos, y ese trabajo lo hacemos con la Liga y las secciones y capítulos en todo el país, lo vemos como ese mito que tenemos de que el cáncer a mí no me va a dar, a mí como persona no me va a dar, y lo niego. Entonces, digamos que como que pongo un telón enfrente y a mí el cáncer no me va a tocar. Pero cuando me toca, ahí sí se me cae el mundo. Y se me cae el mundo y ahí sí ya para mí como persona cobra importancia el cáncer. De resto lo niego. Y eso es una reflexión para todos los televidentes y todas las personas que nos están viendo, que nos hagamos, porque es que el cáncer definitivamente en algún momento nos puede tocar. Y hablemos de que el cáncer, porque ese es otro mito, que es una enfermedad, no, son muchas enfermedades. Con el Instituto Nacional de Cancerología, con quien trabajamos muy de la mano, además yo también fui a nivel personal Instituto Nacional de Cancerología hace algunos años,
vemos esa realidad de que, digamos, cada día más, cada uno de los tipos de cáncer se diferencia más, se tratan diferente, tienen implicaciones diferentes. Incluso si discrimináramos más esas cifras, que usted muy amablemente, doctor, y además lo felicito de verdad por la presentación muy completa, pudiéramos ver la economía de cada cáncer, va a ser muy diferente. Incluso hablemos de un costo así específico, en el tema de que dependiendo del ciclo de tratamiento de quimioterapia que un paciente tenga, a nuestro sistema de salud le cuesta por encima de 30 millones casi que mensuales un tratamiento. Entonces, el impacto económico que eso brinda en el sistema de salud, pero también en los bolsillos de las personas, pues es muy grande. Y los dos grandes retos que tenemos, que realmente hay muchas cosas por trabajar, pero lo hablábamos con el senador González antes de que comenzáramos, hay muchos puntos para mejorar, pero si nos centramos en dos inicialmente, y esa es una de las primeras propuestas, es cómo hacemos un pacto todos los actores del sistema para reducir esos tiempos de diagnóstico temprano y cómo reducimos esos tiempos de inicio oportuno de tratamiento. Con solo que trabajemos articuladamente los diferentes actores en esos dos componentes, nos va a ayudar muchísimo. Y bueno, usted lo mencionaba, senador, la responsabilidad que tenemos todos para hacerlo, pero que hemos trabajado de pronto desarticuladamente, no cada uno por su ladito. Y bueno, eso lo decimos un poquito aquí en Bogotá, los que estamos aquí en Bogotá, los que vivimos aquí en Bogotá, los que trabajamos aquí en Bogotá. Pero si lo vemos en la provincia, que es donde las ligas seccionales y capítulos están todos los días, ese panorama es súper serio, súper grave. Incluso hemos visto que para campañas de prevención y detección temprana, que es uno de nuestros fuertes, hemos visto como, por ejemplo, una Secretaría de Salud de un mismo municipio y una Secretaría de Educación, hablando por ejemplo del tema de BPH, no trabajan juntas porque son de partidos políticos diferentes, cuando el tema es que no debemos tener, y los felicito a ustedes tres como senadores y a ustedes tres como partidos, que se unan sin ningún color político en esta instancia, y además que estamos muy contentos como Liga que se haya declarado el año legislativo del cáncer. Y aquí todos los actores que estamos acá vamos a trabajar durísimo por sacar ese año legislativo contra el cáncer. Y pido un aplauso por eso. Bueno, pero ya estamos trabajando en iniciativas, incluso varios de nosotros somos parte ya de esas iniciativas. E invitamos a los que estamos acá, que no están, a los que nos escuchan, a los que nos ven, a iniciativas que hemos venido desarrollando a nivel de actores del sistema, ahí ya no hablo solo como Liga, como por ejemplo la iniciativa que es una sinergia Abrázame. Bueno, ¿qué significa la palabra Abrázame? Y hablando del paciente con cáncer, Abrázame es lo que primero que necesita o lo primero que piensa un paciente cuando le dicen usted tiene cáncer y quiere que su esposo, su hijito, la persona que más ama que está al lado lo abrace. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer todos los colombianos para abrazarnos, para trabajar juntos, para cuidar y rodear a esos pacientes, y esta iniciativa en Puntual está trabajando el tema de elevar la cobertura de la vacunación contra el VPH a nivel nacional. Somos ya 81 organizaciones, instituciones, comenzando por el mismo Ministerio de Protección y Salud y Seguridad Social que está dentro de Abrázame, también está el Instituto, también está UNIPS, está Salvo, bueno, muchas instituciones que nos hemos unido, y nuestro reto, porque es un reto, y les cuento que tuvimos la oportunidad de presentar Abrázame este año en el mes de septiembre en Ginebra, Suiza, en el Congreso Mundial de Cáncer, con la Unión Internacional de Control de Cáncer, que es la UICC, llevamos Abrázame a ese Congreso Mundial, y bueno, pues es un orgullo para nosotros como país decir, bueno, estamos rompiendo como esas barreras a veces mentales
a veces de pronto de ideologías, para trabajar juntos. Entonces, esa iniciativa, estimados senadores y estimados doctores y doctoras de la mesa de trabajo, los invitamos a que todos nos unamos, porque tenemos una vergüenza, y quiero compartirles a ustedes esa vergüenza que tenemos, que los países de Latinoamérica somos el país con más baja cobertura en vacunación contra el virus del papiloma humano, con el 37%. Entonces, ¿qué pasa? Y el senador lo decía ahorita, es el único cáncer, hablando del cáncer de cuello uterino, que tiene la posibilidad de contar con una vacuna para el agente que está asociado en más de un 90% con ocasionar ese tipo de cáncer, que es el virus del papiloma humano. Y donde participó una colombiana, caleña ella, que es la doctora Nubia Muñoz, a la cual hay que reconocerle mucho, incluso fue nominada al Premio Nobel de Medicina hace algunos años, entonces, por la cual nos tenemos que sentir orgullosos. Entonces, ¿qué quiero decir? Oiga, tenemos la herramienta, pero lo mismo, tenemos muchos mitos, muchas creencias, que la vacuna no es segura, que la vacuna produce efectos, digamos, negativos a la salud. Bueno, pues miren que ya dentro de Abrázame y liderado por nuestro asesor científico, el doctor Carlos Castro Espinosa, el doctor Castro y nuestro equipo de trabajo hemos venido desarrollando ya desde hace algunos años ese trabajo. Ahorita lo consolidamos como Abrázame, hablando no del problema, sino de las soluciones, y hemos trabajado con el American Cancer Society y con el Banco Interamericano de Desarrollo en un proyecto muy bonito que inicialmente se denominó por la salud de la mujer colombiana. Y hemos aplicado, hablando de economía, unas teorías muy buenas que hemos compartido con los diferentes aliados y que nos trajo aquí el American Cancer y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que usted decía, doctor, tiene su base, el ejemplo que ponía con la comida chatarra, tiene su base en eso, y es la economía del comportamiento. Es cómo podemos incidir, porque la investigación no es solo clínica, hablemos de que la investigación también es en salud pública, cómo nosotros podemos incidir en la decisión de las personas con respecto a su salud. Y entonces hicimos un trabajo como liga en el departamento de Arauca. ¿Y por qué el departamento de Arauca? Porque el departamento de Arauca en ese momento era el departamento con más alta incidencia y prevalencia de cáncer de cuello uterino. Y entonces nos fuimos a trabajar allá, duramos casi 2 años trabajando en el departamento y encontramos como, hablando de la economía del comportamiento, haciendo un diagnóstico muy metodológicamente hecho, uno de los factores, además de los mitos y todo lo que se ha entretejido con respecto a la vacuna en nuestra sociedad, en nuestro país, uno de los aspectos que veíamos que influyó muchísimo era el machismo. ¿Sí? Y un segundo factor de comportamiento que vimos que estaba incidiendo es que en parte por ese machismo las niñas no estaban empoderadas de su cuerpo, ¿sí? Como que no estaban empoderadas en el cuidado de su cuerpo y en sus decisiones. Y bueno, empezamos a trabajar eso, lo trabajamos con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud estuvo ahí muy de la mano, nosotros lo trabajamos con la gobernación del departamento, lo trabajamos con los alcaldes, los secretarios de salud del departamento y de los municipios, lo trabajamos también con las EPS, con los prestadores de esa región, con la sociedad, y resulta que cuando empezamos ese trabajo la cobertura en ese departamento estaba en el 4%. Y 1 año y 8 meses después la logramos elevar al 84%. Entonces eso demuestra que sí se puede, pero ¿cómo? Trabajando juntos. Y yo siempre digo en cualquier escenario esto, y la invitación es a todos, quitémonos esa máscara del ego de nuestra cara. Saquemos esos egos y pongámoslos a un ladito. Porque aquí el verdadero protagonista de nuestro sistema de salud, ¿quién es? Es la población, son los pacientes. Esa es nuestra razón de ser,
Para eso es que trabajamos. Por eso, por ejemplo, en la Liga nuestra misión, ¿cuál es? Cambiar la experiencia del cáncer en el paciente, su familia y la comunidad. ¿Por qué? Porque la experiencia del cáncer no debe ser una experiencia negativa, siempre y cuando, como lo hemos defendido y desde hace muchos años desde el instituto, siempre y cuando detectemos y empecemos a tratar a tiempo el paciente con cáncer. Bueno, pero también hay otras iniciativas importantes y una segunda iniciativa que ponemos aquí en la mesa. Hay otra sinergia que ya también comenzó a trabajar muchísimo, alineada al plan de choque del ministerio, alineada al plan de choque con el instituto, que estamos trabajando con el instituto, que se llama Lazos. Lazos es una sinergia que en este momento ya integramos 21 organizaciones y estamos trabajando, empezando por los departamentos de Atlántico, de Valle del Cauca y de Santander, pero también vamos a estar, incluso la semana entrante vamos a estar en el departamento de La Guajira por la prioridad que tiene el departamento de La Guajira, con lo que corresponde a la detección oportuna del cáncer de mama. Y ahí les quiero compartir una experiencia. El departamento del Valle del Cauca, que es incluso el segundo con mayor prevalencia en el país de cáncer de mama, ha venido trabajando mucho en eso, pero hablando en parte del problema de cómo se están dando las cosas en nuestras regiones, veíamos cómo había un inventario específico de todos los mamógrafos que existían y que existen en el departamento del Valle. Pero para el momento que lo hicimos, que eso fue hace 2 años, nos dimos cuenta cómo la ruta de atención, doctor González, perdón, la ruta de atención estaba totalmente desdibujada. Porque incluso personas, encontramos con la secretaria departamental, trabajamos mucho eso, como personas que estaban en un municipio donde mujeres, donde había mamógrafo, las mandaban a la ciudad de Cali a hacerse la mamografía, siendo que el mamógrafo estaba en su propio municipio. Inexplicable eso. ¿Por qué razón? Por temas contractuales, que esa EPS contrató con la IPS tal de la ciudad de Cali. Exacto, eso es absurdo, ¿sí? Eso es absurdo. Entonces, desde esa perspectiva, ahí es donde digo yo, como liga, y eso lo hemos defendido, es que hay que quitarnos los egos y trabajar juntos. Entonces, bueno, volviendo a Lazos. Lazos, estamos alineados al plan de choque, tenemos unas metas específicas, estamos trabajando coordinadamente, con la doctora Carolina Biesner del Instituto Nacional de Cancerología hemos trabajado muchísimo, y bueno, ahí hay unos diferentes actores en donde quiero resaltar que tenemos que tener un trabajo coordinado, no solo con los aseguradores, hemos trabajado con ASEMI, con Gestar Salud, pero también hemos trabajado con los gremios de las IPS. Y aquí a mi lado está el doctor Toro, y es donde tenemos que, un reto importante es articular esa capacidad instalada y capacidad de respuesta que nosotros tenemos como sistema, tanto desde lo público como desde lo privado, para dar una respuesta oportuna tanto a ese diagnóstico o detección temprana como a ese inicio oportuno de tratamiento. Que hay un paréntesis adicional. Según las cifras de la cuenta de alto costo, habla de que el promedio de días en que desde la sospecha hasta el diagnóstico se demora un paciente en tener su diagnóstico, puede estar por el promedio de 90 a 100 días. Eso es muchísimo tiempo, es absurdo. Pero esos son promedios nacionales, pero nosotros como seccionales y capítulos de la liga que estamos en las regiones, hablamos de que hay regiones donde ese promedio es muchísimo más alto, ese valor de días, ese tiempo es muchísimo más alto. Nosotros que vamos mucho a las regiones, hemos ido a comunidades indígenas donde hemos encontrado, y eso es lamentable porque también las cifras lo dicen, que mejor dicho, más del 90% de los cánceres que son diagnosticados en nuestro país, desafortunadamente se encuentran en estadios tardíos. En Tierra Alta, Córdoba, en una vereda que se llamaba Cristales, encontramos una indígena que nunca la había visto un médico con un cáncer de mama avanzadísimo.
y fuimos a hacer el tamizaje allá, obviamente un tamizaje clínico. De verdad que les quiero decir, y lo digo porque estuve ahí presente en esa campaña, dolió muchísimo ver esa situación. Creo que ahí es donde uno dice, primero como profesional de la salud, con su juramento hipocrático, pero también como institución y como país, de verdad estamos fallando. Y de verdad incluso, mire, tengo los ojos aguados porque me dolió mucho ver ese caso, con esa paciente que estaba muriéndose y no le había visto ningún médico. No le había llegado, incluso nos dijo el jefe de la comunidad, nos dijo que allá nunca había ido ningún profesional de la salud ni siquiera a hacerle tamizajes, de nada, ni de hipertensión, ni nada de esas cosas. Es muy triste eso. Y nosotros como instituciones tenemos una responsabilidad, a veces de pronto se nos olvida esa Colombia, esas personas, cuando estamos en la comunidad de nuestra oficina. Nosotros aquí nos quejamos de que se inundó la autopista norte y toda la cosa, pero vamos en nuestro carro, tenemos nuestra oficina, nuestra casa, pero ellos allá no tienen nada. Y además es también, hablaba usted de los cuidadores. ¿Saben qué me conmovió muchísimo de ese caso de esa señora indígena? La familia. ¿Saben que sí tenía una sobredosis ella? De amor. Su familia la estaba cuidando. Era la única medicina que le estaban dando para ese cáncer de mama avanzado. Bueno, finalmente ella falleció. También hacerle un homenaje a un indígena que se llamó Nilo Tamaní. Nilo Tamaní, tenemos una historia muy bonita que compartirles a ustedes de él. Esta es una historia, mejor dicho, para quitarse el sombrero, para hacerle venia. Nilo Tamaní era un indígena que ayudaba con la vacunación. E iba por los antiguos territorios nacionales, se montaba en la chalupa, se montaba en el burrito, se montaba en una avioneta e iba al pueblo, al corregimiento o al caserío que fuera a llevar la vacuna contra el VPH. Por esa razón, él yendo en cumplimiento de su misión, en una oportunidad, subido en una avioneta, se cayó la avioneta y se mató. En homenaje a él, la Liga Colombiana contra el Cáncer creó el premio Nilo Tamaní a los que hagan, instituciones o personas, los mayores y los mejores esfuerzos por incrementar la vacuna contra el VPH. Hay que quitarse el sombrero con esos héroes y hay que honrar la memoria y el sacrificio de esos héroes, igual que tenemos que honrar la memoria de esas personas que han fallecido en nuestro país por culpa del cáncer y también en parte por responsabilidad de nosotros como actores por no hacerle un diagnóstico temprano y por no iniciarle un tratamiento oportuno. Eso es una responsabilidad muy grande. Bueno, pero también hablemos de otras iniciativas que queremos poner aquí en la mesa. Y queremos hablar, por ejemplo, de un tema bien importante, hablando de la Colombia alejada. Entonces, hablemos de las principales patologías, y usted lo mencionaba ahí, respetado doctor González, en las patologías más importantes de oncología, en los pacientes de género femenino y en los pacientes de género masculino. Y veamos una cosa, no tenemos, y esa es una reflexión bien grande, y lo discutíamos ahorita aquí con el doctor Toro de UNIPS, referente a la capacidad instalada que tenemos, ¿sí? Esa capacidad instalada que tenemos, seamos honestos, está mal distribuida y está incluso en algunos contextos tecnológicamente hablando desactualizada. ¿Por qué razón? Comencemos por el mismo talento humano. ¿Hay oncólogos en todas partes del país? No los hay, ¿sí? Y usted lo decía, no hay estímulos para que haya oncólogos en los diferentes sitios del país. Por tanto, si no hay oncólogos, ¿hay unidades de quimioterapia en todo el país? No hay, están centralizadas en las grandes ciudades. Ahora ya un poco se han desarrollado en ciudades intermedias, sí, pero nos falta todavía. Las rutas desde esa perspectiva no están bien organizadas porque muchas veces
teniendo lo mismo en el ejemplo que colocaba del mamógrafo, teniendo instituciones cercanas con algún tipo de alta complejidad, resulta que el paciente que está cerca a esa institución, su entidad de aseguramiento no tiene contrato con esa IPS, perdón. Eso, entonces tenemos que articular las rutas de atención, pero las rutas de atención no solamente son asistenciales, porque a veces todo el mundo piensa en rutas y es la forma en que se maneja el paciente del oncólogo, los diagnósticos. No, la ruta de atención también es administrativa. Y por eso la figura de la navegación del paciente, de quitarle esa carga administrativa al paciente y a su familia, es muy, pero muy importante. En el Instituto Nacional de Cancerología, doctora, nos ha tocado sufrir, como lo viví yo, lo estarán viviendo ustedes ahorita, es con ese traslado de los pacientes ya en tratamiento desde las diferentes regiones, no tienen dónde quedarse, no tienen con qué comer, si tuvieron para transportarse no tienen para las otras dos cosas. Entonces, usted lo decía, el gasto de bolsillo, bueno, le pega a las familias de mayor ingreso, ¿cómo le pegará y cómo le está pegando a las familias de menor ingreso? Y que incluso invito a que hagamos una reflexión sobre las cifras. Hay algunas cifras que son más centradas en el régimen contributivo y daría la impresión como que es que las personas que estamos en el régimen contributivo nos enfermamos más de cáncer que las de subsidiado. Esas cifras a veces como que lo ponen a uno a pensar, ¿no? Entonces yo digo, ¿no será que de pronto estamos fallando en el registro, hablando de las regiones, del tema del diagnóstico y el tratamiento con los pacientes de subsidiado? ¿No será que el problema del acceso del servicio en los pacientes del subsidiado de las diferentes regiones es más importante? Sobre eso tenemos que reflexionar. En el instituto que se reciben todos los días pacientes de régimen subsidiado, uno ve eso, Dios mío, y no entiende uno por qué las cifras son menores en los pacientes de régimen subsidiado. Hay que reflexionar mucho sobre ello. Y ahora hablemos a un punto, y quería llegar a ese punto, que es la parte económica. Bueno, usted mencionaba, y los indicadores de la OCDE también lo muestran, cómo el gasto de bolsillo le pega muchísimo a cualquier familia en cualquier parte del mundo. Pero, senador, usted habló de una palabra bien importante, sostenibilidad. Y aquí no hablemos de la sostenibilidad del sistema en los próximos 2 años, ni en los próximos 6 años, hablando de los diferentes gobiernos. Hablemos de la sostenibilidad del sistema para siempre. Y eso tenemos que verlo no como política de gobierno, de cada gobierno independientemente de quien lo ejerza, sino como política de Estado. Y creo que estamos fallando en una cosa, y es que por un lado nos hemos concentrado en atender eventos de servicios de salud y nos hemos alejado como país de analizar y de administrar la gestión del riesgo del cáncer. Y comencemos obviamente porque todo se resume en un instrumento de gerencia y de gestión de salud que se llama la nota técnica. La nota técnica que todos aquí los que estamos presentes conocemos, pero para quien no lo conoce, la nota técnica es un instrumento de información que nos permite cruzar variables como la incidencia, la prevalencia de una patología, en este caso el cáncer, el costo promedio de atención de los servicios, ya sea tema de medicamentos, tema de procedimientos, consultas, radioterapia, etcétera, etcétera, la frecuencia con que se usan esos servicios en una población determinada y obviamente qué peso en conjunto más otro sinnúmero de variables que se deben incluir ahí, generan impacto en la siniestralidad, que expresado en términos más sencillos, la siniestralidad desde esa perspectiva, no en general, sino desde esa perspectiva, se tiene que ver como el peso que tiene el costo de las atenciones sobre el total del ingreso, en este caso podría ser la UPC, ¿sí? Quiere decir eso, que la administración de esa gestión del riesgo implica que, no con palabras, sino con hechos, incide más en esa estabilidad y en esa sostenibilidad del sistema si hacemos más prevención y detección temprana. Y ahí es donde quiero hacer énfasis, que es donde tenemos que enfilar nuestras baterías.
También de las propuestas que se están haciendo ahorita, somos fan completos de que fortalezcamos la prevención y la detección temprana. Eso es lo que la Liga Colombiana, sus seccionales y capítulos ha hecho durante 64 años. Sobre eso tenemos que hacer énfasis, y de esos 3.5 billones de pesos anuales que se utilizan en la atención de pacientes con cáncer, enfilar una parte importante, haciendo el pareto de esos recursos a la prevención y a la detección temprana. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el largo plazo, no en el plazo inmediato, no en el cierre del ejercicio, no porque entonces ¿qué tanto varía el presupuesto de un año a otro? ¿3.5, 4 billones? No, es en el tiempo, porque es que los impactos económicos en salud se logran primero con estructura, con metodología, segundo con persistencia en el tiempo, y tercero se logran gradualmente. Entonces nosotros tenemos que hacer énfasis sobre esa estructura de la UPC centrada, y como lo hemos hablado con actores del ministerio, en lo que es la prevención y la detección temprana del cáncer. Y segundo, el otro componente también de la sostenibilidad es la gestión del riesgo en esa prevención no primaria sino secundaria y terciaria. Es decir, que ya obviamente hay que hacer énfasis en que los pacientes, las personas no se vuelvan pacientes con cáncer, pero los que tenemos en algún momento, y siempre lo hemos tenido ya diagnosticados, tenemos que hacerles su tratamiento oportuno. ¿Y qué quiero decir? Que eso también desde el punto de vista económico, si hacemos una intervención, una quimioterapia, un procedimiento de manera oportuna, eso es una prevención secundaria importante, que además de que lo más importante va a incidir en la calidad de vida y en la posibilidad de sobrevida del paciente, también va a incidir en la economía del sistema de salud, porque van a haber, en términos de evolución, menos gastos en servicios de mayor complejidad. Entonces la invitación también en eso, y ya con eso termino, es que en ese año legislativo de cáncer nos centremos como mesas de trabajo a construir conjuntamente, no con egos, sino todos los actores, a que construyamos, le ayudemos al ministerio y todos absolutamente trabajemos y aportemos en construir la nota técnica del sistema de salud en lo referente a cáncer. Ojalá hubiese la nota técnica para todo el sistema, pero como estamos hablando puntualmente de cáncer, construyamos conjuntamente esa nota técnica del cáncer para pensar en la sostenibilidad. Sobre eso la Liga Colombiana contra el Cáncer ya viene trabajando, ya venimos trabajando con unos, digamos, con unas metodologías muy concretas. Conozco las finanzas del instituto porque las manejé durante varios años, y bueno, y esa perspectiva nos hace pensar que si todos tuviésemos una nota técnica del sistema de salud hablando de cáncer, y todos los actores, tanto aseguradores como prestadores, nos alineásemos a esa nota técnica, haríamos viable y sostenible la atención del paciente con cáncer, incluyendo el tema de medicamentos, incluyendo las tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, para resumir las propuestas: unámonos todos a Abrázame, unámonos todos a Lazos, trabajemos muchísimo sobre esa sostenibilidad, y hagamos unas mesas de trabajo con el liderazgo que usted está ejerciendo, y las senadoras, por favor, que nos inviten. Aquí estaremos de primeras, si hay que venir en lancha, venimos en lancha, pero aquí estaremos para trabajar en esa nota técnica de cáncer, porque si pensamos, nosotros vamos a estar un tiempito aquí en este mundo, pero tenemos que pensar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que vienen. Tenemos que dejarles como legado un sistema de salud sostenible, y en ese sentido pues hay mucho más que contar. Hoy me podría demorar 2 días aquí hablando, pero bueno, muchas gracias, cediéndole la palabra a los demás asistentes, y de verdad que hagamos alianzas, trabajemos juntos, quitémonos los egos y salvemos vidas. Muchas gracias. Doctor Wilson, muchas gracias. Doctor Wilson Cubides, muchas gracias. Primera conclusión: nosotros aceptamos el reto de hacer un pacto.
y lo podemos expresar en nombre del Senado porque es el año de lucha legislativa contra el cáncer. Obviamente necesitamos contar también con la anuencia del Ministerio, que es absolutamente fundamental, el Ministerio de Salud y Protección Social, y los actores fundamentales que están aquí. Y tomamos nota atenta sobre el reto de construir la nota técnica de cáncer, como un paso serio y muy importante en esta lucha. Por supuesto que queremos conocer más Abrázame y Lazos. Nosotros tenemos unos programas de televisión ya que son nuestros, está invitado doctor Cuides, que más bien está, donde podemos hablar de Abrázame, y nos gustaría que estuviera, por ejemplo, con el Colegio Colombiano de Psicotrauma y la Asociación EMDR de Trauma Psicológico, que ya hace presencia en el país, es lo más avanzado, son terapias de cuarta generación en materia de trauma complejo, se las estoy presentando al Ministerio de Salud. Acabamos de hacer una experiencia piloto en Soacha, con la Mesa Municipal de Víctimas de Soacha, de 19 hechos victimizantes, los resultados continuos en un estudio longitudinal, desde la Comisión de Derechos Humanos y liderada por nosotros, mostró unos resultados sinceramente significativos. Y hemos querido que el Ministerio conozca lo que se está haciendo en materia de avance en terapias de cuarta generación para trauma complejo. Y allá hay una persona que me encantaría que ustedes conocieran, pero es mexicana, se llama Lucy Artigas, y desarrolló algo denominado la técnica del abrazo de la mariposa, porque es que el abrazo está relacionado con los estudios de Francine Shapiro sobre qué es lo que mueve el abrazo, la bilateralidad del funcionamiento de los dos hemisferios cerebrales y cómo mueve la amígdala cerebral y a su entorno desde los neurotransmisores. O sea, el abrazo tiene un significado de explicación desde la neuroelectroquímica y la neuroelectrofisiología. Y ella desarrolló la técnica del abrazo de la mariposa, que son primeros auxilios precisamente en temas emocionales. Tomamos la nota. La senadora Karen. No, doctor, felicitarlo por esa presentación. Quería hacerle una pregunta. Así como logramos impactar con el tema de la vacuna del COVID en las regiones, obviamente articulado con alcaldías, con gobernaciones, con secretarías de salud, le preguntaba acá al doctor Carlos Julio, la vacuna del papiloma está disponible en las EPS, o sea, podría uno, o no sé si con la ayuda de ustedes, hacer una brigada departamentales, porque digamos, nosotros, yo creo que cada uno de nosotros en los departamentos tiene, digamos, esos enlaces con los entes territoriales y podríamos tratar de llegar a esas poblaciones que precisamente están más apartadas, alejadas del territorio. No sé cómo articulamos eso. Yo soy del departamento de Sucre. Creo que podríamos iniciar tratando de hacer esa acción o ese plan en el departamento de Sucre. No sé si lo están haciendo en otro departamento. Y yo me encargaría de tratar de hacer esa articulación a ver si logramos llegar a mucha población que se necesita. Gracias. Sí, senadora Espinosa, muchas gracias por sus palabras, lo mismo gracias, senador González. Bueno, ya lo estamos haciendo en algunos departamentos y claro que sí, incluso en la seccional de Sucre, la señora Marta de Cardús, que usted la debe conocer, que es nuestra presidenta, y de paso de aquí le quiero decir a ustedes que nuestra organización está fundamentada en el voluntariado y está fundamentada también en el rol de esos cuidadores. Entonces, un homenaje a esos voluntarios y a esos cuidadores que son la base de nuestra organización y en mucho de nuestro sistema de salud. Decirle que sí, lo debemos hacer. Entonces, nosotros ya tenemos, digamos, dentro de Abrázame y también dentro del proyecto de BPH, tenemos trabajo en algunos departamentos. En este momento estamos trabajando y nos ha ido muy bien en un departamento cercano a su origen, doctor, al departamento de Tolima. También estamos dando nuestros pinitos con el departamento de Huila. Hemos trabajado ya en Córdoba, pero tenemos que hacer más énfasis en el trabajo que vamos a hacer en Sucre. Incluso estuvimos con la gestora social del departamento de Sucre también. Entonces, ahí si podemos unir esfuerzos sería excelente. También estamos en el departamento de San Andrés. Igualmente hemos hecho trabajo en el departamento de San Andrés. Y estamos trabajando en otros departamentos, recientemente también lo hicimos en el departamento de Santander. Entonces estamos llevando ese piloto que hicimos en el departamento de Arauca a otros departamentos. Y estamos trabajando con muchas de las entidades que se encuentran acá también
Entonces, con mucho gusto lo vamos a hacer. Claridad, por lo que también hay personas en televisión escuchándonos, la vacuna contra el virus del papiloma humano es totalmente segura y efectiva. Las instituciones y autoridades internacionales la avalan. Nuestro INVIMA, que es nuestra autoridad sanitaria para el tema de registros, la avala. Es totalmente segura y efectiva. Segundo, nuestro programa ampliado de inmunización, y felicitando esas decisiones que se han tomado últimamente desde el Ministerio con la ampliación de la cobertura de la vacunación. Hasta hace 2 años solamente eran beneficiadas las niñas de 9 a 17 años con la cobertura gratuita del programa ampliado de inmunización. El año pasado se incorporaron a los niños, a los hombres de 9 años, y gracias a Dios, gracias a las decisiones que se tomaron, ya en este momento la cobertura de los niños varones es de 9 a 17 años. Entonces, en este momento la cobertura de la vacuna y el acceso a la vacuna es totalmente gratuito en cualquier institución de salud del país, no solamente en las EPS, sobre todo en los hospitales públicos, también en las ligas, en las IPS que tienen habilitados puntos de vacunación. DEPAI es totalmente gratuita a los niños y niñas y adolescentes de 9 a 17 años. Entonces ese acceso es totalmente gratuito. Para las personas mayores de esa edad, tanto hombres como mujeres, se puede acceder, pero ya es comprando la vacuna. Entonces es haciendo claridad sobre eso. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Bueno, la vacuna en promedio, que ese es un tema que tenemos que trabajar mucho, porque el valor de la vacuna por dosis es aproximadamente 530.000 pesos, y son de 2 a 3 dosis, correcto. Entonces ese tema sí toca trabajarlo mucho para ver cómo, y con los aliados estratégicos estamos trabajando cómo facilitamos el acceso en el país de esa vacunación, porque pues todos tenemos igual derecho a acceder a esa vacuna. Muchas gracias, doctor Juez. Hay otro reto. Le concedemos en este momento, bueno, vamos a distribuir el tiempo. Quisimos y permitimos todo el tiempo, doctor Cuides, por el entorno pedagógico y por lo que significa el contexto de la liga, ¿sí? Obviamente les pedimos a cada uno, racionalizamos por la transmisión también, que tiene un límite, la transmisión en televisión, por televisión. En este momento le concedemos la palabra a la doctora Yana